Capítulo 2. El propósito de Dios. La segunda cosa que iba a ser restaurada era el propósito de Dios. Y el Evangelio tiene que ver con eso, de que Dios se está reproduciendo en nosotros y de que el hombre puede convertirse en Dios. Ninguna iglesia sobre la tierra cree eso, hermanos. Y ahora déjenme decirles, voy a revelarles ahora cosas que han sido restauradas en esta iglesia. Y déjenme contarles que estas son todas las cosas por las que algunos de aquellos que han sido ministros en esta iglesia, en altos oficios, se han ido y ahora están diciendo y repitiendo públicamente que estamos apartándonos de la fe y que estamos yendo más lejos y más lejos hacia el error, por causa de que ellos no reciben las verdades que Dios ha estado restaurando en la iglesia. El propósito de Dios es que Él se está reproduciendo a sí mismo y porque nosotros finalmente nos convertiremos en Dios. En su libro Mystery of the Ages, Misterio de los Siglos, página 95, el señor Armstrong escribió: el propósito pleno y supremo de Dios es crear, aún hasta el punto de reproducirse a sí mismo, y también que Dios debe supremamente reinar sobre toda su creación. Aparentemente Dios ha elegido esta tierra para que se convierta en su sede del universo y en su asiento igualmente del supremo trono de Dios. Revise 1 Corintios 15:24. Sin embargo, Satanás había derribado el gobierno de Dios en la tierra. Ahora bien, Dios se propuso restaurar su gobierno sobre la tierra por medio del hombre, creado a la imagen de Dios, y finalmente convertirse en parte de la familia de Dios. Debemos hacer caso de la advertencia de Pablo de no ser ignorantes de la existencia de Satanás, ni de sus argucias, ni permitamos que tome ventaja de nosotros. 2 Corintios 2:11. La buena noticia es el propósito de Dios por medio de la humanidad, y el hecho de que los 2/3 de los ángeles que son santos y justos y sobrepasan el número de los demonios y permanecen como agentes invisibles de Dios, ministran y ayudan en el desarrollo del carácter justo de miles de millones de humanos que asimismo se convertirán en los hijos y herederos del Supremo Dios y miembros de la gran familia Dios. La humanidad fue creada en la tierra para un propósito glorioso y maravilloso. Dios iba a reproducirse a sí mismo. Declarado de otra manera, el propósito de Dios era crear a la humanidad para que llegara a ser supremamente feliz y gozosa, en paz y perfecto confort, para que llegara a ser productiva, creativa, gozosamente exitosa con vida eterna. Esto significaba el supremo y perfecto carácter de la perfecta utopía espiritual de Dios. Mystery of the Ages, Misterio de los Siglos, páginas 155 a 156. De hecho, es cierto que la nación de Israel era el pueblo elegido de Dios, pero comprenda, no fue escogido con favoritismo ni por favores especiales. Fue elegido para un propósito especial preparatorio para el establecimiento definitivo del reino de Dios. Es una historia intrigante. La respuesta a este capítulo titulado Misterio de Israel tiene gran significancia en el propósito de Dios para todos los pueblos. Uno no puede entender el propósito real e increíble del increíble potencial del hombre sin este conocimiento vital. Increíble potencial humano revelado. En el libro de Hebreos leemos: porque no ha puesto Dios en sujeción el mundo por venir a los ángeles, de lo cual hablamos. Hebreos 2:5. El tema del contexto aquí es el mundo por venir. Existe solo una tierra, pero la Biblia habla de 3 mundos, eras o civilizaciones sobre la tierra. El mundo que entonces era, el mundo antediluviano desde Adán hasta Noé. Este presente mundo malo, desde el diluvio hasta el regreso de Cristo, todavía futuro.
y el mundo por venir, que iniciará cuando Cristo venga y establezca el reino de Dios. Este versículo habla de ángeles como si el mundo hubiera sido puesto en sujeción a los ángeles. De hecho, en el mismo inicio del libro de Hebreos, el primer capítulo, está hablando de Cristo y los ángeles y la relación de los ángeles con humanos. Sin embargo, tenga en mente que el tema general aquí o contexto es el mundo por venir de lo cual hablamos, no esta era presente que ahora rápidamente se acerca a su fin. Continúa en versículo 6. Pero alguien en cierto lugar testificó diciendo, entonces continúa citando de los primeros 6 versículos solamente del Salmo 8. En este Salmo David prosigue mostrando específicamente que Dios entonces ha puesto en sujeción bajo el hombre la tierra sólida, la atmósfera de la tierra o aire y el mar. Pero al momento el escritor del libro de Hebreos es inspirado para expandir la profecía de David para agregar algo radicalmente diferente, algo que ocurre en el mundo por venir. Este conocimiento revelado del propósito de Dios para la humanidad, del asombroso e increíble potencial del hombre, sacude profundamente la imaginación. La ciencia nada sabe de esto, ninguna religión lo revela, hasta donde yo sé, y ciertamente la alta educación es completamente ignorante de ello. No obstante, esto es lo que Dios dice que Él ha preparado para aquellos que lo aman. 1 Corintios 2, 9 al 10. He dicho antes que Dios reveló conocimiento necesario a nuestros primeros padres, pero ellos no creyeron lo que Él dijo. Alrededor de 4000 años después, Jesucristo, el segundo Adán, apareció sobre la tierra con un mensaje directo del Padre en el cielo, revelando el mismo conocimiento necesario, pero únicamente un puñado, unos 120 creyeron lo que Él dijo, aunque muchos profesaban creer en Él. Juan 8, 30 a 31, 37 a 38, versículos 40 y 45 al 46. Hoy la ciencia, la religión y la educación todavía no creen lo que Él dijo. Pero ahora veamos lo que dice este pasaje en Hebreos, comenzando donde Hebreos omite citar del Salmo 8. Has puesto todas las cosas en sujeción bajo sus pies, del hombre. Porque en cuanto a que Él, Dios, nada dejó que no fuera puesto bajo Él. Hebreos 2:8. Es posible que Dios pudiera querer decir lo que dice, todas las cosas, nada excluido. En el primer capítulo, la traducción Moffat de la Biblia convierte la palabra griega traducida como todas las cosas en el universo. Versículo 8. En otras palabras, para aquellos dispuestos a creer lo que Dios dice, Él dice que ha decretado que el universo entero, con todas sus galaxias, sus soles y planetas incontables, todo será puesto bajo sujeción del hombre. Pero espere un momento. Antes de que usted descrea, lea las siguientes palabras en el mismo versículo 8. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas, el universo infinito, puesto bajo Él, el hombre. Recuerde, versículo 5, está hablando del mundo por venir, no el mundo hoy. Sin embargo, que vemos hoy en la actualidad. Pero vemos a Jesús que fue hecho poco menos que los ángeles, más bajo por poco tiempo, por causa del sufrimiento de muerte, coronado de gloria y honor. El hombre distinto de Cristo no está todavía coronado de gloria y honor. Pero por otro lado, observe cómo Cristo ya está coronado de gloria y honor. Continúa, porque llevar muchos hijos a la gloria iba muy bien con aquel por cuya causa son todas las cosas, el universo entero, y por medio de quien son todas las cosas, hacerse capitán de la perfecta salvación de ellos a través de sufrimientos. Por tal causa Él, Cristo, no está avergonzado de llamarlos hermanos. Versículos 10 y 11. En otras palabras, cristianos que tienen Espíritu de Dios son coherederos con Cristo para heredar todo lo que Cristo ya ha heredado. Él está ahora en gloria, ya ha heredado el universo entero, lo sostiene con su poder. El hombre, si es convertido, poseyendo el Espíritu Santo, Romanos 8:9,
Es ahora solo heredero, no aún poseedor. Pero observe ahora cómo Cristo ha sido ya coronado con gloria y honor, y ya está en posesión, ya ha heredado. Empiece con Hebreos capítulo 1. Dios en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha señalado heredero de todas las cosas, el universo entero, por medio de quien también formó los mundos, quien siendo el resplandor de su gloria y la expresa imagen de su persona, y sosteniendo o sustentando todas las cosas, el universo entero, por medio de la palabra de su poder. Hebreos 1, versículos 1 al 3. El Cristo viviente ya sostiene el universo entero por su poder infinito. El pasaje continúa demostrando su superioridad sobre los ángeles. Él es el engendrado y nacido de Dios. Ángeles son simplemente seres creados individualmente. Ángeles son actualmente espíritus ministradores, invisibles a nosotros, ministrando para nosotros que ahora tenemos un estatus más bajo que ángeles. Sin embargo, somos herederos de salvación, cuando al igual que Cristo nos convirtamos en nacidos hijos de Dios. Hebreos 1, versículos 4 a 14. El espacio exterior, planetas muertos en la actualidad. Ahora bien, junte esto con lo que he revelado en el capítulo 8 de Romanos. Habla aquí de Cristo como Hijo de Dios, para que Él pudiera ser el primer nacido entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. Humanos con el Espíritu Santo de Dios son herederos de Dios y coherederos con Cristo, quien único entre todos los humanos ha nacido ya como Hijo de Dios, por medio de una resurrección de entre los muertos. Romanos 1, versículo 4. Él es el primero de la familia humana en ser nacido en la familia de Dios, el reino de Dios. Él es nuestro pionero que se ha ido antes. Seguiremos nosotros en la resurrección de los justos al regreso de Cristo a la tierra en supremo poder y gloria. El capítulo 8 de Romanos, versículo 9, dice que si tenemos con nosotros el Espíritu Santo de Dios, somos sus hijos engendrados. Pero si no tenemos su Espíritu, no somos de Él. No seríamos cristianos definitivamente. No obstante, el versículo 11 dice que si tenemos el Espíritu Santo de Dios creciendo y guiándonos dentro de nosotros, seremos resucitados de los muertos por su Espíritu, o si vivimos cuando Cristo venga, seremos transformados de mortales en inmortales. Continúa, porque tantos como sean guiados por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. El Espíritu mismo testifica con nuestro espíritu que somos los hijos de Dios, y si hijos en consecuencia, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, también glorificados juntamente, porque reconozco que los sufrimientos de esta época presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se revelará en nosotros. Romanos 8, versículos 14 a 18. Continúa, versión estándar revisada. Porque la creación espera con ardiente anhelo la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación, todos los soles, planetas, estrellas y lunas, fue sujetada a inutilidad, no de su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que la sujetó en esperanza. Porque la creación misma será liberada de su yugo que decae, para obtener la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación, estrellas, soles y lunas, ahora en decadencia e inutilidad, ha estado gimiendo junta en dolores de parto hasta ahora, y no solamente la creación, sino nosotros, humanos engendrados de espíritu, que tenemos las primicias del espíritu, los muy pocos que ahora son llamados a salvación, los primeros frutos, gemimos entrañablemente mientras esperamos el nacimiento como hijos. Versículos 19 a 23. Cuán pasmosa y maravillosa revelación de conocimiento. Más pasmoso, asombroso e impactante pasaje no podría escribirse. Esto es tan estremecedoramente revelador que uno no lo comprende con solo leer rápidamente. Primero cité del versículo 29 de Romanos 8, que declara que Cristo era el primogénito de entre muchos hermanos.
En Hebreos 1 vemos que Cristo, el primer humano en ser nacido por medio de resurrección de los muertos, ha sido glorificado y ahora sustenta el universo entero. Él es nuestro pionero que se ha adelantado. A su regreso a la tierra en poder y gloria, aquellos que hubieran sido convertidos y recibido el Espíritu Santo de Dios nacerán en la familia de Dios por resurrección. Entonces el universo entero será puesto en sujeción bajo ellos. Luego de Romanos 8, si tenemos y somos liderados por el Espíritu Santo de Dios, seremos resucitados en composición de espíritu e inmortalidad en la familia de Dios, igual que Cristo fue en el año 31 después de Cristo en su resurrección. Ahora, una vez más, del versículo 19, porque la creación espera con ardiente anhelo la revelación de los hijos de Dios. Versión estándar revisada. Esto acontecerá después del tiempo de la resurrección, cuando aquellos que son humanos actualmente se transformen por medio de una resurrección o cambio instantáneo de carne mortal en inmortalidad de espíritu, hijos de Dios. Recuerde el propósito de Dios al crear al hombre en la tierra. 1. Restaurar el gobierno de Dios sobre la tierra y, por medio de regular la vida humana a través de ese gobierno, a. completar la creación física de la tierra donde los ángeles la arruinaron, y b. en el proceso, completar la creación del hombre por medio de desarrollar el carácter espiritual justo, y 2. establecer el reino de Dios y eventualmente el increíble potencial humano en función de terminar la creación del vasto universo. Dios dice, mi propósito permanecerá. El plan de Dios de 7,000 años cumplirá el propósito de Dios en arrolladora y magnificente gloria.